su Biblia en Proverbios 3. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Bajo el tema vivir confiando en Dios. Quédese así sentado como está. Que lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Voy a leer de la versión Reina Valera del 60, que es la que entiendo que todos ustedes tienen. Porque hay una versión que dice: confía en Jehová. Pero la Reina Valera dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces dice el versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Hay dos palabras clave que usted tiene que tener en consideración. Si usted va al versículo 5, tenga presente el no te apoyes. Tenga eso presente. Y en el versículo 6 tenga presente en todos tus caminos. Son dos, yo diría, pedacitos de esos versículos que quiero resaltar en la tarde de hoy. Y cuando veo este sermón de hoy, vivir confiando en Dios, porque la realidad es que nos cuesta confiar en el Señor. Nos cuesta confiar en Dios, aun cuando muchas veces decimos yo confío en mi Dios y en mi Señor, pero a la hora de la hora, ¿cómo nos cuesta confiar en el Señor? Pero hay un peligro en esto. Las personas que son ciudadanas en este país, o las personas que han sido naturalizadas en este país, yo me pregunto si ustedes conocen o pueden mencionar algún beneficio de ser ciudadano. Yo soy ciudadano porque nací aquí. Pero la pregunta que me hago es si yo conozco algún beneficio para ser ciudadano. Si yo, por ejemplo, le pregunto al hermano Rigoberto que él fue naturalizado, no nació aquí, pero fue naturalizado. Y yo me atrevo a preguntarle: Rigoberto, ¿tú conoces un solo beneficio, por lo menos por lo importante por lo cual eres ciudadano? Él dice que un beneficio es votar en las elecciones. Freddy, ¿tú conoces algún beneficio? Uno que no sea el que dijo él. ¿Ve que nos cuesta? Geraldo, tú fuiste naturalizado, ¿tú conoces algún beneficio? Pues, tú sabes, quienes nos pueden dar una respuesta más contundente son aquellos que ni nacieron ni fueron naturalizados o actualmente no son naturalizados. Ellos posiblemente tengan una mejor respuesta de la importancia de una ciudadanía. En el caso mío, yo tengo una respuesta bien importante. Y la mía se llama: yo tengo libertad de expresión. Esa es la que más me interesa a mí. Tengo libertad de expresión. Y esa libertad de expresión me permite a mí, hablando crudo y raspado, insultar al presidente de la nación incumbente, al que tuve en el pasado. Me permite a mí insultar al alcalde incumbente y al que fue. Me permite a mí
decir lo que me venga en gana y nadie me mete preso por eso. Nadie. Pero usted no puede insultar al presidente de China porque se buscó un lío. Usted no puede insultar al presidente de Corea porque te buscaste un lío. No puedes insultar al presidente de Nicaragua, ni puedes insultar abiertamente al presidente de Venezuela, ni puedes insultar abiertamente a ningún presidente donde hay un régimen porque te buscaste un lío. Y grande. Y por eso es que yo digo que uno de los beneficios se llama la libertad de expresión. Pero, ¿cuál es el problema con la libertad? La libertad es buena siempre y cuando no esté en manos de un pecador. Porque el que tiene libertad siendo pecador, esa libertad la convierte en libertinaje. A nadie que se le dé libertad va a hacer uso de ella de manera apropiada. Normalmente el que tiene libertad, si es un pecador y no le sirve al Señor, la posibilidad que llegue a entrar al libertinaje es bien alta, porque no temen al Señor. Ese es el peligro de la libertad. Cuando uno no tiene a Cristo, porque uno hace o cree que puede hacer lo que le viene en gana. Y las cosas no son así. Entonces, cuando yo veo un sermón como el de hoy, y me puse a pensar en esa introducción, yo dije, nosotros somos libres en Cristo, pero nuestra libertad nos da permiso para hacer lo que nosotros querramos. Nuestra libertad en Cristo me permite a mí hacer lo que yo quiera, decir lo que yo quiera y actuar como yo quiera. Yo soy libre. Tengo esa bendición de ser libre en el Señor, pero puedo hacer lo que yo quiera. Cuando yo me gradué de high school, porque este sermón va dirigido a los estudiantes, y el que no es estudiante, escuche también. Cuando yo me gradué de high school, inmediatamente me fui a la universidad. Pero después me salí de la universidad y a los 2 años de haberme salido regresé, porque yo caí en la trampa de usar el libertinaje, o usar la libertad para el libertinaje. ¿Cómo? Como yo no sé lo que era la necesidad, como yo no sé lo que es lo que mucha gente han vivido. Básicamente todo lo he tenido, todo se me ha dado y todo me lo dan y para todo yo cualifico. Pues fui a la universidad y no lo cogí en serio. No tenía buenos grados, poco me importaba. ¿Sabe cuántos miles de estudiantes no aprovechan la bendición que tienen? No la aprovechan. No terminan el high school y cuando lo terminan no les interesa nada más. Porque tengo libertad. Yo puedo decidir si quiero la agarro y si quiero no la agarro. Y no miden la oportunidad que le da la vida. En este caso, cuando hablamos de estudio, la oportunidad que le da la vida, que muchos no tienen y quisieran, pero no la tienen. Pero como tenemos libertad. Porque cuando yo cumplo 18 años ya yo hago lo que yo quiero. Tengo libertad. Soy adulto. Y así sucesivamente usamos la libertad que tenemos para el libertinaje. Y eso es peligroso. Eso no es de Dios. Y cuando lo traemos a nuestra realidad, a nuestro contexto como creyentes, los estudiantes y los que han logrado y los que tienen planes de lograr algo, si usted está en Cristo, usted tiene libertad en Cristo. Pero cuidado, la libertad que usted tiene en Cristo no le permite, no le da permiso para hacer lo que usted desea. Porque si usted quita la mirada del maestro, te buscaste un problema. Si quitas la mirada del Señor, te buscaste un problema.
La libertad que tenemos en el Señor, la libertad que tenemos en Cristo, es que ya no somos esclavos del pecado. Pero usted y yo siempre tenemos que seguir dependiendo del Señor del cielo. Bendito sea su nombre. Y estos versículos bíblicos, el 5 y el 6 del capítulo 3 de Proverbios, son unos versículos, y el sermón de hoy se enfoca en la confianza que yo debo tener o debo de tener en el Señor de gloria. Yo soy libre, pero tengo que seguir confiando en mi Señor. Aleluya. Y yo tengo que reconocer a mi Dios. ¿Cuándo? En el momento de tomar decisiones. Y yo tengo que reconocer a mi Dios ¿en qué? En todos mis caminos. Así que la enseñanza de hoy que presenta este libro nos lleva a entender que nunca podemos soltarnos de la mano del Señor, aun cuando yo soy libre del pecado. Mira cómo comienza el versículo diciendo, el versículo 5. Dice, fíjate de Jehová. Hay una versión que dice, confía en el Señor. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Vamos a volver a leerlo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Hay un verso bíblico en el Evangelio de Mateo que dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es con todo que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Esto significa que usted tiene que depender de la sabiduría del Señor completamente. Dice, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, tú tienes que aprender a confiar en el Señor. Y esa parte es la que nos cuesta, porque muchos, todos los que estamos aquí servimos al Señor. Hoy no tenemos visita. Hoy todos los que están aquí sirven al Señor. Pero cuando llegue el momento de poner en práctica, de poner en prueba, ponerla a prueba mi confianza en el Señor, ahí es que la cosa se pone complicada. Decirles una cosa, a la hora de la hora ponerla en práctica y demostrarles otra. Y Él dice, confía en Dios con todo tu corazón. Cuando tú tomas el lugar del Señor, no es con todo tu corazón. Ay, te dirá, ¿cómo que toma el lugar del Señor? Porque muchas veces el Señor siempre te ha dicho, confía en mí. Y cuando estamos en un momento difícil, nosotros accionamos. Nosotros somos los que tomamos el control. Nosotros somos los que hacemos la llamada. Nosotros somos los que movemos todo. Y cuando después que lo intentamos todo con nuestras propias fuerzas, cuando vemos que no podemos más, entonces recurrimos al Señor. Y el Señor está diciendo todo lo contrario. Confía en mí con todo tu corazón. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hablaba con un pastor que va a estar conmigo en esta semana en la conferencia del concilio. Y cuando hablaba con él el viernes por teléfono, él y yo hablamos de las muchas actividades que tenemos de aquí a diciembre. De aquí a diciembre tenemos muchas conferencias, muchas actividades. Eso representa mucho gasto, le digo yo. Y él me dice, no te preocupes porque el Señor siempre suple. Esa fue su primera reacción inmediatamente. Esa debe ser nuestra reacción ante todo. Confía en Dios con todo tu corazón. No hemos llegado todavía a la orilla y ya estamos pensando que lo lograré, no lo lograré, lo alcanzaré, no lo alcanzaré, lo haré, no lo haré. No, Él dice, confía con todo tu corazón. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es a qué te estás enfrentando, yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuáles son tus dudas, yo no sé cuáles son tus inquietudes. Algo yo sí sé.
Si tú aprendes a confiar en el Señor con todo tu corazón, el Señor se va a glorificar. De que se glorifica el Señor se glorifica en tu vida y Él abre puertas. Pero Él dice, confía en mí. Con todo tu corazón. Una de las causas, de las causas de mayor muerte en Estados Unidos, por lo menos aquí, o yo creo que en el mundo entero, se llaman los ataques de corazón, los famosos infartos. Eso es una de las mayores causas de muerte en el mundo. Porque cuando el corazón deja de funcionar al 100%, pues vienen los infartos. Mi mamá, que está en la gloria, su corazón funcionaba solamente un 10%. Y obviamente el Señor se la llevó a su presencia a través de ese proceso, porque fue la voluntad de Dios al final del día. Pero el cuerpo no funciona con el 10% del corazón. Tiene que estar saludable si usted quiere que funcione y le vaya bien en la vida en cuanto a su salud. Eso es lo que el Señor nos dice. Confíen en mí con todo su corazón. Y no está hablando del corazón humano, de este órgano que pompea sangre. No. Está hablando del asiento de tus emociones, de quien tú eres realmente. Él quiere que eso confíe con todo en el Señor. Pero mira cómo dice el versículo, y dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Antes de llegar ahí, el pueblo de Israel enfrentaron muchas dificultades antes de llegar a la tierra prometida. Muchísimas. Pero por fin lo lograron cuando comenzaron a confiar en el Señor de gloria. Que cuando le quitamos la confianza al Señor, ahí vienen las dificultades. Pero hay algo más. ¿Cómo nosotros demostramos que realmente no confiamos en el Señor como Él desea? Cuando nosotros queremos controlarlo todo. Cuando el Señor dice confía en mí de todo tu corazón, significa no te preocupes por lo que no puedes controlar. Hermano, hay cosas que no, y situaciones que nosotros no podemos controlar. Por más esfuerzos que hagamos, hay situaciones que usted no puede controlar. Hay situaciones que yo no puedo controlar. Por eso es que Él nos dice, confía en mí con todo tu corazón. Si yo puedo controlar algo, lo voy a querer seguir controlando. El Señor dice, no te preocupes por lo que no puedes controlar. Confía en Dios, porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan perfecto y Dios nos va a guiar por el camino correcto. Bendito sea su nombre. Pero dice algo más. David se enfrentó a un gigante. Imagínense que Goliat es Rigoberto y David es la niña. La diferencia es grande, ¿verdad? Algo así vivió David. Se enfrentó a un gigante. Y humanamente hablando, no tenía ninguna posibilidad de vencer ese gigante. No tenía ninguna posibilidad. Pero confió con todo su corazón en el Señor. ¿Cómo yo lo sé? Porque le dice en un momento dado al gigante: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Eso es confiar con todo tu corazón.
Eso es confiar con todo tu corazón. Usted y el Señor son mayoría. Usted tiene libertad, pero usted no puede dejar de confiar en el Señor porque usted tenga libertad. Usted tiene libertad del pecado, pero usted no tiene libertad de la confianza en el Señor. Y dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa en todos tus caminos? La Biblia dice que nuestros caminos no es el camino del Señor. Nuestros caminos son caminos ¿de qué? De muerte. Esos son nuestros caminos. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Eso significa que donde tú estés ubicado, en lo que tú estés envuelto, en las decisiones de vida que tú vayas a tomar, que decisiones de vida no significa los caminos que vas a tomar, reconoce el hecho de que Dios está presente en todos ellos. Yo conozco muchos testimonios de gente que han querido huir de la presencia del Señor. Y creo que en ocasiones en el pasado he compartido algunos testimonios de personas que han huido o creen que pueden huir del Señor. Y toman camino donde ellos asumen que allí el Señor no se les va a aparecer. Y en todos los caminos que tú tomes, allí está presente el Señor. Yo fui maestro muchos años. Y cuando hay niños que cuando le da un berrinche, que no quieren escuchar, se tapan las orejas y empiezan, no escucho, no escucho, no escucho. No importa lo que usted les diga. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar. Y ellos piensan que al hacer eso pueden salirse con la suya, pero no pueden. Y nosotros a veces reaccionamos de la misma manera en nuestro estilo de vida. Huimos de Dios. Ya sea que no le queramos servir o ya sea que no queramos servir en el misterio. Y muchas veces huimos del Señor. Y cuando el Señor ya puso su mirada en ti, no importa dónde corra, el Señor te va a alcanzar tarde que temprano. Reconócelo en todos tus caminos. Los caminos que tú hayas tomado, no importa cuál sea, el Señor está allí presente. Recuerdo uno de los testimonios que hace un tiempo atrás le di. Un joven en la iglesia donde yo me congregaba, que el Señor lo estaba llamando al ministerio, lo estaba llamando a servirle, y él seguía huyendo de la presencia del Señor. Constantemente él quería estar en otro ambiente. Y un día, tanto que el Señor le hablaba y lo perseguía, ante una presión que tenía o una situación que estaba viviendo que no viera el caso, se monta en su carro, prende la radio y escucha un sermón que el Señor le está hablando. Y cambia de emisora y el Señor le sigue hablando. Y cambia de emisora y el Señor le sigue hablando. Entonces él le ocurre decir, pues me voy a meter a esta emisora, a esta frecuencia, porque esta frecuencia no va a salir nadie predicando. Y se puso en esa frecuencia de música que no agrada al Señor, y puso esa frecuencia y por alguna razón, no sé si se cruzaron las señales, ¡pum!, puso la frecuencia y volvió el Señor a llamarlo y a hablarle. Conozco otro muchacho que huía del Señor, huía del llamado de Dios, y un día se le ocurre creo que 2:30 de la mañana, irse a un lugar donde se reúnen los muchachos a tomar y todo lo demás, y se mete para allá, y lo que hacía era buscando escapar del llamado del Señor.
pero se encontró con un grupo de jóvenes, que yo estaba incluido en ese grupo de jóvenes, que se les ocurrió ese día ir a evangelizar de madrugada a ese lugar. Y nos metimos a ese lugar a repartir tratados y se encuentra con nosotros. Y allí de frente le entregamos y le hablamos del Señor. Años después predico en mi iglesia, donde cuando yo era pastor en la Florida. No importa dónde usted se meta, no importa cuánto usted quiera correr, el Señor te va a alcanzar. En todos los caminos que tú decidas andar, tomar, coger, el Señor siempre va a estar presente y punto. Aún en los lugares que tú no puedes imaginar, allí está Dios. ¿O qué le dijo el Señor al salmista en el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy a los montes, allí tú estás. Pero dice algo bien fuerte: si en el Seol hicieres mi estrado, aún allí está la presencia. Donde quiera Dios está. Reconocer a Dios en todos tus caminos significa que en todas tus decisiones Dios tiene que estar incluido. Porque Dios es el que conoce el plan de vida para tu vida. Hay una expresión en inglés, me imagino que Moisés la ha escuchado. ¿Tú quieres ver a Dios reírse? Cuéntale tus planes. ¿Tú quieres que Dios se ría? Cuéntale a Dios tus planes. Y Él se va a reír. Porque es que los planes de Dios son muy distintos a los tuyos. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Pon en las manos de Dios qué es lo que yo quiero ser. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Dios, tú estás presente, tú estás de acuerdo. Incluso las carreras profesionales, el Señor nos las permite para Él glorificarse también. Dentro de nuestra denominación tenemos en el departamento de misiones, ahora tenemos un departamento dentro de nuestra denominación donde reclutan personas con el llamado de Dios, con tal profesión, la profesión que sea, para trabajar en esos lugares donde no hay evangelio y ellos puedan compartir el evangelio de Cristo a través de su profesión. Hay lugares donde el evangelio no es permitido. Hay lugares donde no se puede hablar del Señor. Pero usted puede llegar como maestro, usted puede llegar como doctor, usted puede llegar como enfermera, como enfermero. Y una vez tú se ubica allí y comienza a trabajar como un profesional en ese lugar que no hay evangelio, usted tiene la oportunidad de compartir el evangelio con otro. Bendito el nombre del Señor. Porque en todos nuestros caminos tenemos que reconocer al Señor. ¿Para hay algo más? Julio, no podemos reconocer al Señor solamente en momentos de crisis. ¡Ay! Porque que muchos reconocen al Señor en momentos de crisis. Solamente cuando estoy pasando por una crisis o por un momento difícil, ahí reconozco al Señor. No, el Señor quiere que lo reconozca en todas las áreas de tu vida. Todo el tiempo. Ten presente al Señor. No solamente cuando hay crisis. Es en todo. Y si tú reconoces al Señor cuando hay crisis, pues me alegro. Qué bueno que lo estás reconociendo. Pero una vez el Señor se glorifica en tu vida, no te olvides de Él. Reconoce al Señor, no solamente en momentos de crisis, sino en todo momento. Dale la gloria al Señor. Reconoce a Dios en tus decisiones. ¿Cuáles decisiones? Desde las más pequeñas hasta las más grandes. ¿Cuál sería una decisión pequeña?
Una decisión pequeña, tal vez tonta, por usar un término tal vez boba. Y usted salió y va a cenar o va a almorzar. Y usted está pensando, ¿y qué voy a cenar y qué voy a almorzar hoy? Y usted dirá, ¿para qué yo voy a orar por eso? Qué lindo sería hasta orar por eso. Señor, voy a almorzar, voy a cenar. Dame sabiduría. ¿Qué sería lo que yo debo cenar hoy? Y usted, yo sé que se ríen, pero ¿sabe qué? Cuando uno es fiel al Señor en todo, el Señor se glorifica hasta en eso. ¿Cómo? Pues miren, bien fácil. Usted le pide al Señor mientras va manejando, Señor, pues me toca almorzar, no sé qué almorzar ni dónde almorzar, dirígeme. Y el Señor te dirige. Y pueden pasar muchas cosas. Te lleva a un sitio que es sabroso y no es caro. Y posiblemente tu chequera estaba bajita y no te diste cuenta. O te lleva a un sitio donde te bendicen. El Señor sabe todo. Pero sé de mucha gente. Yo hablo porque he vivido la experiencia con mucha gente. No, voy a ir a tal lugar. Pero que piensan en el momento. Y dice, sí, pero te queda tanto y allí cuesta tanto y todavía tienes una semana antes de que cobre. Ah, olvídate. Lo importante es cuidado. En todo uno tiene que pedirle dirección al Señor. En las decisiones pequeñas, pero más importante aún, en las grandes. ¿Por qué no pedirle al Señor? Dirígeme, guíame. Pídele al Señor sabiduría y guianza para cada paso que tú das. Pídele al Señor dirección. El Señor te la va a dar. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Él enderezará tu vereda. Cuando soy yo el que tomo las decisiones y no le pido dirección al Señor, yo mismo provoco que mis caminos se tuerzan. Yo mismo provoco las equivocaciones en la vida, porque yo tomé la decisión y no incluí al Señor. Pero cuando yo incluyo al Señor, Él endereza. Él endereza significa Dios guía nuestros pasos, nos muestra el camino correcto si nosotros confiamos en Él. Bendito sea su nombre. Si yo lo reconozco en todo lo que yo hago, Él endereza mis veredas. Pero hay algo más que lo había aguantado para ahora. Esto es bien importante. Aleluya. No te apoyes en tu propia prudencia. Y yo pregunto, hay una campaña muy grande en las redes sociales, muy grande y muy agresiva, sobre confía en ti mismo. ¿Cuántos han escuchado? Tú puedes, tú eres un campeón, tú tienes el poder, tú tienes la fuerza. Una campaña para que te apoyes en ti mismo. Y seamos honestos, usted confía en sus decisiones y usted puede confiar en su propia fuerza y usted puede confiar en sus propias capacidades sin confiar en el Señor. Si yo sigo confiando en mí mismo, me va a ir mal. Pero esa es la campaña agresiva que tenemos hoy en día en las redes sociales. Tú eres un campeón, tú puedes, confía en ti mismo, tú lo puedes hacer. Y la realidad es que nosotros no, sin el Señor, nada podemos hacer. Y dice el Señor, no confíes en tu propia sabiduría. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en ti mismo. El ser humano, por confiar en sí mismo, ¿qué pasó? Cayó de la gracia del Señor. Por causa de confiar en uno mismo, entra el pecado al mundo.
por causa de confiar en nosotros mismos, es que nos ha ido muchas veces mal. Entonces confiamos en nosotros mismos, no confiamos en el Señor. Él dice, fíjate, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes, no te arreguindes, no te agarres de tu propia prudencia, porque es peligroso. Es peligroso. No confía en ti mismo. Concluyo. ¿En qué quiere Dios que nosotros confiamos en Él? Uno, en nuestras decisiones. Dios quiere que yo confíe en Él en mis decisiones. ¿Qué significa confiar en mis decisiones? Confiar en el Señor en mis decisiones. Buscar el consejo de Dios. 2. El Señor quiere que confíe en Él en la oración. Y para eso yo tengo que orar regularmente y pedirle a Dios que nos guíe y me guíe en mis caminos. O sea, yo tengo que aprender a confiar en el Señor en mis oraciones. ¿Cómo es eso, pastor? Porque hay personas que oran y no confían. No sé si oran por rutina, o no sé si oran para ellos mismos creerse que están confiando en Él, pero a la hora de la verdad muchas veces no confían. El Señor quiere que incluso en mis oraciones yo confíe en Él. No es una contradicción, es la realidad. O alguna vez usted no le ha dicho algo a alguien, te voy a decir esto, aun cuando no confío mucho en ti, pero te lo voy a decir. ¿Usted la ha escuchado alguna vez esa expresión? Sí, muchas. Te voy a decir esto, aun cuando no confío mucho en ti. Le voy a dejar mi carro a este mecánico, aun cuando no confío mucho en él. Voy a visitar esta oficina médica, aun cuando no confío mucho en ellos. ¿Cuántas veces hemos dicho y hemos actuado de esta manera? Muchas veces. Pues en la oración, orar es hablar con Dios. Y cuando yo hablo con el Señor, cuando yo le pido a mi Dios, yo tengo que pedirle confiando en Él. No orar por orar, no hablar por hablar. En la vida diaria, yo tengo que vivir de acuerdo con los principios de Dios, incluso en los momentos difíciles. Y por último, Dios quiere que confiemos en Él, aun cuando no comprendemos sus planes. Aun cuando yo no comprendo los planes de Dios, aún así, Dios dice, confía en mí. ¿Qué significa? Que más adelante, cuando lo vea glorificarse, yo voy a entender por qué Dios se glorificó de la manera que se glorificó. Dios te bendiga, póngase en pie.